un tema proyectándote en tus hijos. Le he titulado Hechos a imagen y semejanza. Oye, entonces en este tema, pues voy a la Biblia entendiendo que los principios bíblicos son los que nos enseñan la mejor manera para poder nosotros proyectar en nuestros hijos lo bueno. Bueno solamente es Dios. Y como bueno solamente es Dios, pues Él es el único que nosotros podemos encontrar lo mejor que podemos nosotros entender. Por cuanto el tema es proyectándote en tus hijos. Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo: fructificad y multiplicaos. Entonces me vino una pregunta: ¿cómo enseñas si no conoces? ¿Podemos enseñar algo que no conocemos? No. ¿Cómo educas si no has sido educado? ¿Podemos quizás entonces transmitir lo que nunca hemos recibido? ¿Cómo predicas si no hay quien les predique? Hay un pasaje bíblico que habla de esa manera. Entonces, empecemos por meditar que para fructificar es necesario lo que dice Juan capítulo 3, versículo 30. Y les invito a que vayan conmigo a las Sagradas Escrituras. Por cuanto hemos iniciado diciendo: y Dios nos ordenó que fructificáramos y nos multiplicáramos. Entonces, si necesitamos aprender cómo fructificar para poder enseñarlo, lo encontramos en el libro de Juan capítulo 3, versículo 30. Dice de la siguiente manera: es necesario que Él crezca, pero yo mengüe. Se está refiriendo a nuestro Padre del cielo. Es necesario que Él crezca en nosotros para nosotros menguar. Cuando ya nosotros menguamos, entonces es más Él a través de nuestra vida, porque llena más nuestro ser. Si nosotros menguamos, Él llena más nuestro ser. Y si Él llena más nuestro ser, entonces es más Él a través de nosotros. De esa manera entonces nosotros podemos fructificar. Y al estar llenos del Espíritu Santo y al estar llenos de Dios, damos el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Está en Gálatas capítulo 5. Algunos no lo sabemos, pero hay algunos que lo están anotando allí. Está en Gálatas 5, versículo 22, y voy a leer el versículo 23. Es sencillo. El fruto del Espíritu dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, entonces, si nosotros nos dejamos formar por Dios, entonces nuestros hijos nos verán. Y entonces aquí empieza una historia de fructificación y multiplicación. La fructificación empieza por nosotros. Pero cuando ya nuestros hijos nos empiezan a ver a nosotros, ahí empieza la multiplicación de aquellos que son fructíferos. El Hijo de Dios es fructífero. Y cuando el Hijo de Dios enseña a sus hijos, porque está lleno de la presencia de Dios, se multiplica lo que Dios quiere que se multiplique. Con Adán y Eva sucedió que ellos se multiplicaron después del pecado. Ustedes lo miran en las Sagradas Escrituras. El Señor les dio la orden, pero ellos no lo hicieron cuando Dios les dijo, sino después de que pecaron. Entonces, a nosotros Dios nos da la posibilidad de que por causa de Jesucristo podemos entonces cambiar nuestra manera de ser, llenarnos de Dios, entonces ser fructíferos, porque en nosotros se habita el Señor, y al ser fructíferos, tener nuestros hijos, y nuestros hijos indudablemente van a ser aquellos que sean los multiplicadores. Ahora, Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Por qué digo esto? Porque las Sagradas Escrituras me lo enseñan. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, yo voy a decir algo. El Padre nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Ahora,
al hijo, a nuestros hijos se van a parecer ¿a quién? A nosotros. A nosotros. Y si nosotros nos parecemos al Padre, entonces ¿a quién se van a parecer nuestros hijos? Al Padre. Al Padre. Ok. Yo quiero que entonces en este momento miremos la primera imagen. ¿Ya la tienen puesta? ¿Se me adelantaron? Muy bien, gloria a Dios por eso. ¿Están viendo esa imagen? Miren los rostros. Ahí nos quedamos cortos en las imágenes, quisiéramos pasar más. Pero han visto ustedes que el hijo se lava los dientes como su papá. Y desde pequeñitos se quieren echar en su barba lo que el padre se echa. Y cuando estaba preparando este tema recordaba a José Fernando, el día que cantó el Día de las Madres, él estaba paradito aquí, tal imagen de su padre. ¿Cuántos se dieron cuenta? Amén. La misma pose, la misma corporalmente, ¿se acuerdan? Igualito. Y de la misma manera que el padre da permiso, le dio permiso a la hermana le pidió permiso para tomar agua y él le hizo con la misma expresión que el padre da permiso. En pocas palabras, con su expresión le dijo, sí, puedes ir. No sé si lo recuerdan el Día de la Madre. Recordé mirar expresiones de niños iguales a sus padres. Y aquí en este púlpito se paró Jorgito Carcio, hijo de Dios, igualito a su padre. ¿Lo recuerdan? Y lo veíamos allí y me imaginaba, hermano Jorge, así tendría que haber sido de niño, solamente que Jorgito tuvo la facultad de llegar a Cristo, creo que primero que nuestro hermano Jorge Carlos. Pero se paraba y su actitud, inclusive su hablar, su expresión, todo. Entonces, nuestros hijos se van a parecer mucho a sus padres. Un padre que transmite amor, está reflejando el rostro de un niño que transmite amor también. Las mismas características. Un padre pícaro tiene hijos pícaros. Igualito. Y hay algunos que dicen, yo no sé por qué mi hijo es tan tremendo, pero porque no se acuerda. Los hijos se van a parecer a sus padres. Y recordaba mucho esta palabra que Dios dice, nos hizo a su imagen y semejanza. Seamos fructíferos nosotros primero, fructíferos, que seamos llenos del fruto del Espíritu Santo. Nuestros hijos nos van a ver a nosotros y nuestros hijos se parecerán a nosotros, porque es que ellos conocen al Padre a través de nosotros, especialmente de los varones. Un hijo va a ver más a Dios, más a través de su Padre. Más, aun cuando no quiero decir con esto que pueda conocer a Dios a través de su madre. De hecho, la Biblia habla de Eunice, la Biblia habla de novia, la Biblia habla de mujeres que fueron las que enseñaron a sus hijos, a sus nietos,
Timoteo fue producto de una abuela y de una mamá. No quiero decir que la madre no pueda transmitir a sus hijos, pero qué hermoso y qué definitivo es cuando es a través de los dos, pero especialmente del Padre. Padres, hoy quiero decirles a ustedes, llénense de tanto amor, de tanta sabiduría, que ustedes manifiesten a Dios en todo tiempo, a través de sus vidas, sus hijos puedan ver y puedan aprender tanto, que siempre lo puedan recordar. Amén. Con esa alegría y puedan querer también ellos transmitir en sus hijos lo bueno que viene de parte de Dios. Los que aún no tienen hijos, pues en algún momento lo tendrán, pórtense ahora para que cuando los tengan, entonces también sus hijos puedan ser aquella multiplicación del amor de Dios. Amén. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor. Y el amor de Dios ha sido siempre el que está dispuesto a entregar lo mejor. De hecho, entregó a su unigénito Hijo para que todo el que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Por tanto, el amor debe ser lo principal en nuestro corazón, lo que más debe abundar en nosotros. Voy a decir una pequeña cosa con respecto al amor, porque podría hablar muchas cosas y no terminar. Solamente voy a dar cosas específicas que el Espíritu Santo me puso. Cuando usted esté enojado con su hijo, recuerde con cuánto amor Dios estuvo a favor de usted. Y sé que entonces podrá vencer sobre el enojo y sobre la ira y sobre el consejo de la ira, el consejo del amor, y usted entonces va a poder manifestar ese fruto necesario para que su hijo sea excelente en el día de mañana. Que no quiere decir que no lo vaya a corregir, quiere decir que no lo va a corregir con odio, con rabia, sino que lo va a corregir justamente, y por tanto sí habrá de pronto una reprensión y una disciplina, y de pronto hasta fuerte, pero no salida de un corazón lleno de resentimiento. Amén. 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 Segundo, gozo. Estoy refiriendo Gálatas, volviendo a Gálatas. Gozo, y Dios nos transmite a nosotros gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. En todo tiempo nos da gozo porque nos da esperanza, porque nos da amor, porque nos protege, porque nos ayuda, porque nos cuida, porque nos acompaña, y todo esto produce en nosotros gozo. Si Dios ha hecho eso con nosotros, también nosotros transmitamos el gozo a nuestros hijos. No sea que nuestros hijos estén colmados de alegría y los padres seamos los que les quitemos la sonrisa de sus labios. No puede ser así, sino antes por el contrario. Los padres hemos sido llamados, y hablo de hombre y de mujer, pero quizás hoy hay una inclinación a hablar sobre el padre porque es el día del padre, pero es para los dos también esta palabra. El gozo, amados hermanos, debe ser el niño viene llorando a sus padres, y el padre es el que seca las lágrimas del hijo diciéndole: hijo, vamos a salir adelante, no te preocupes, todo se solucionará. Eso hizo Dios con nosotros, hagamos lo mismo con nuestros hijos. Paz. La paz se produce en un hogar y en una relación cuando hay una buena enseñanza. Y esa enseñanza empieza, que dice la Biblia: estad en paz con todo en cuanto os fuese posible. Porque dice en cuanto os fuese posible, porque es que hay algunas personas con las que es muy difícil, porque ni ellos mismos están en paz. Están solos, y si se quedan solos pelean igual, pelean consigo mismos, pelean con la pared, pelean con lo que sea, pero pelean solos. Bueno, hay algunos que no pueden, pero la Biblia dice: en cuanto sea posible, estad en paz. Si nosotros vivimos de esa forma, los hijos van a ver eso. Como no se van a acostumbrar a la pelea, ellos no van a pelear. Pero hijos que ven padres pelear, se acostumbran tanto que para ellos es lo más normal, y el día que no pelean están incómodos. Así es. Paz. Paciencia. Si el padre muestra paciencia, el hijo aprenderá paciencia. Pero como un padre acelerado e impaciente, se va a forjar en los hijos esa misma impaciencia. Y la impaciencia no va de la mano con que sea lento, porque hay personas que son lentos, pero son impacientes hasta más no poder. Ellos están lentos y los demás tienen que caminar a 100 para que hagan lo que ellos dicen. No tiene que ver con la lentitud. Estoy hablando con impaciencia del corazón, impaciencia aquí en la mente. A eso me estoy refiriendo.
más allá de la tolerancia que hoy día se necesita tanto en este mundo, amados hermanos, porque definitivamente hemos visto y escuchado que hay más muerte por intolerancia que por otra cosa hoy día en nuestra tierra. Estoy hablando por lo menos de lo que nos dicen, de lo que nos dicen los números, los porcentajes, las estadísticas. Lo que nos dice es que hay más muerte por intolerancia que por otra cosa. Que nuestros hijos descubran en nosotros un padre o una madre que sabe tener paciencia, para que entonces proyectemos eso, por lo menos hacia ellos lo proyectemos. Ahora, quisiera que viéramos un momento, me colocan por favor el video. You don't like my father. Thank you. He was poor and not successful. Despite working harder than all my friends' fathers, I didn't think he was very smart. Este niño no pensaba que su padre fuera inteligente. Vas a ser un gran hombre. El niño le dijo, no, detente. Eso no es para ti. Nunca lo vi como una inspiración, y está hablando de su padre. Lo miraba para él era una inspiración. Hey, Claire, estamos llegando tarde a la escuela. Ah, sí, perdón. Aquí tienes dinero para el bolsillo. Y un poco extra. Es hora de pagar tus impuestos. De tu parte, de mi parte. ¿Por qué no somos ricos? ¿Qué dicen? ¿Que no somos ricos? Ser rico no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto das. De alguna forma, cuando des, te hará más feliz. Yo no era feliz. No quería ser pobre cuando fuera grande como mi papá. Carta de una beca para la universidad. Yo sabía que quería ser más exitoso que mi padre. Llámame cuando necesites más dinero. ¿Venís a la cena de reunión de este año? No, no voy a ir este año. Si encontré un trabajo nuevo aquí, quizás iré después del año nuevo. Sí, estoy realmente ocupada ahora. Bueno, adiós. Gracias por su donación. Gracias por venir, señor Lee. Encontré estas cartas que dicen que yo doné dinero. Debe ser un error. Te explico después. Hay alguien que te quiere conocer. Ven conmigo. Gracias por venir, señor Lee. Tu padre nos contó muchísimo sobre ti. Tu padre siempre nos hacía olvidar los problemas y nos recordaba de nuestros sueños y nuestras esperanzas. Los niños aquí lo extrañan.
Él es el único que lo podía animar. Recuerdo que hubo un chico que estaba realmente deprimido y no quería ir a la escuela. Básicamente se había dado por vencido en la vida. Pero tu padre le leyó a ese niño unas palabras. Ahora ese niño creció para ser una persona importante. Tu padre pudo haber, pero continuó ayudando a los demás. Él era un hombre desinteresado, solo que nunca le contó a nadie sobre su enfermedad. Señor, me estaba tratando de ubicar. Este es un reconocimiento para usted. Tiene mi nombre, pero yo no fui quien lo nombró. Fue tu padre. Él no quería que supieras. ¿De tu parte? Sí, de mi parte. Vas a ser un gran hombre. Era para este chico. Para el cumpleaños de mi padre celebraré su vida, como él hubiera querido. Casi lo podría escuchar diciendo, ser rico no se trata de cuánto tiene, sino de cuánto da. Enseña, ¿verdad?, muchas cosas. Nos enseña esta historia a pensar mucho. Yo creo que depende mucho de un buen padre lo que puede suceder en nuestra vida. Ellos influyeron sobre nosotros estamos en tiempo para influir sobre otros. Primero hay que ser fructíferos para poder volvernos de aquellos que son multiplicadores. Creo que si alguien mostró paciencia, benignidad, bondad fue ese hombre, ¿verdad? Y aquel muchachito que sin esperanza después pudo convertirse en aquella persona que estaba al frente de toda esta empresa. Creo que hay mucha enseñanza allí. Somos imagen y semejanza de Dios. Amén. Pero nuestros hijos van a ser imagen y semejanza de lo que nosotros les podamos transmitir. También hay que ver mucho, hijos, no miren tanto los errores que cometen los padres, miren más lo bueno que ellos tienen que lo malo que puedan tener. Cuidado con que se pase el tiempo y entonces se reconozca después a través de una foto. Ahora, algunos, y más adelante lo diré otra vez, algunos quizás no han tenido padre físicamente, pero han sido aquellos que tienen más cerca la paternidad de Dios, porque hace un momento le dije a los hijos, vayan y abracen a sus padres y denles las gracias. Vi como algunos se movieron, inclusive, voy a decirlo, vi a la hermanita Yesenia a buscar a su hermano mayor y abrazarle. Le dijo, tú eres mi padre, en pocas palabras. Algunos quizás no tienen aquí a su padre para abrazarle, pero los que no lo tenían, podíamos abrazarlo entonces a él directamente y decirle a nuestro Padre del cielo, gracias, y fuimos muy privilegiados de poder hacerlo de esa manera. Pues yo porque no me podía bajar de aquí, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios por lo que tenemos. Siguiente virtud es la benignidad.
La benignidad se muestra con una conducta gentil. Escuchen esto. Se necesita hoy día conductas gentiles, porque antes inclusive en las escuelas, ¿se acuerdan cómo enseñaban? Y a eso me estoy refiriendo a los mayores. ¿Se acuerdan cómo enseñaban conducta y urbanidad? La urbanidad de Carrete. Enseñaban conducta, enseñaban gestos, enseñaban a ser amables, enseñaban educación. Hoy día no se enseña porque ni lo que están enseñando saben, a veces, que van a poder enseñar. Pero la conducta gentil es necesaria enseñarla, la conducta amable, la sencillez, hermanos. La sencillez va de la mano con la benignidad. Y lamentablemente hay tanta altivez, cada uno creyéndose mejor que los demás, cuando la Biblia dice que el otro es mayor que nosotros. La sencillez, el ser dócil, el no ser agresivos, el ser inclusive tierno. No, la ternura es para la ternura es para el hombre, porque Dios es tierno. Amén. Compasivos, la compasión, ser justos, eso es ser benigno. Se necesita de mucho. Esa capacidad de ser benignos hoy día se necesita mucho. Va de la mano con la bondad, que es la siguiente característica, la bondad. Dice la palabra y nos enseña que la bondad es sin hipocresía, tiene que ser sincera, sin vanagloria. Cuando sea bondadoso, no lo haga para que otros sepan. Hay personas que dan y todo el mundo lo sabe. Si los demás lo dicen es otra cosa, ¿me explico? Pero que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Sin interés, porque se está dando esperando que le den a cambio. La bondad no es esa, la bondad es eso que hizo ese hombre, sin que nadie lo viera, sin que nadie, ni el mismo hijo sabía. Ni el mismo hijo sabía. Qué bonito es que nosotros podamos decir: mi padre me enseñó a dar sin que otros lo sepan. Y eso es hermoso. De pronto hago una propaganda, pero siento el deseo y Dios me permite hacerlo a mí porque estoy aquí, ustedes no. Algunas ventajas tengo. Y algo que aprendí de mi padre fue eso. Nunca supe lo que él hacía. Sin embargo, supe por años mucha gente que se me acercaba y me decía: su papá, cuando yo estuve necesitado, me dio; su papá, cuando se me rompió la licuadora, me la dio; su papá, cuando esto y aquello hizo esto; su papá. Y yo sorprendida, y yo decía: mi papá hizo todo eso. Creo que ni siquiera sabíamos, yo creo que ni mi mamá sabía. E igual mi mamá también hacía cosas por el estilo, porque mi papá no sabía que ella muchas veces de su almuerzo se lo daba a algunas personas pobres que estaban donde nosotros vivíamos o pasaban por allí, trabajadores, celadores. Mi papá no lo sabía porque ella me decía: miradito le dice a su papá, vaya y déselo al señor, al celador, al muchachito que lo mandaban a robar, muchas cosas alrededor en mi infancia, y que recuerdo tanto a mi mamá hacerlo calladamente, y ni mi papá se enteraba. Yo me enteraba porque ella me utilizaba a mí para llegar a ese tipo de personas, no sé, por alguna razón, quizás porque ella era muy tímida. Alguien tuve que haber salido yo así. Ahora se reirán, pero yo fui muy tímida. Así, bueno. Pero muy tímida. Entonces, yo creo que es bueno que nosotros dejemos un ejemplo a nuestros hijos del dar, de la bondad, que nuestros hijos serán iguales si ven en nosotros ese ejemplo. Lo harán también, se esforzarán y lo harán también. Amén. Yo creo que quiero presentarles nuevamente otro video. Hoy es el día, pero es que llegaron a mí, yo no los busqué, llegaron. Entendí que tenía que presentarlos. ¿Qué es eso? What's that? Te voy en inglés, claro.
¿Qué es eso? That's reading. Un gorrión. Τι είναι αυτό? ¿Qué es eso? Μόλις τώρα θα το πατέρα, φοργείτε. Te acabo de decir, padre, es un gorrión. Τι είναι αυτό? ¿Qué es eso? Ένα σπουργίτι να πατέρα. Un Ένα gorrión, padre, σπουργίτι. un gorrión. Γέννητη. Gorrión. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Μπορεί να πεις τόσες φορές είπα, είναι ένα σπουργίτι. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. En voz alta. Σήμερα ο μικρός μου γιος Hoy mi hijo menor, que hace unos días cumplió 3 años, estaba sentado conmigo en el parque cuando un gorrión se posó al frente nuestro. Mi hijo me preguntó 21 veces qué era eso. Y yo respondí las 21 veces que eso era un gorrión. ένας φοργίτι. Αγκάλισε και φεράκι. Lo abracé cada vez que hizo la misma pregunta, Ξανά και ξανά. una y otra vez, Χωρίς να κοιμηθώ. sin enojarme y sintiendo afecto por mi hijo pequeño e inocente. Valora a tus padres en vida, después ni aunque llores todo un océano podrás regresarlo a tu lado. Amén. Recordaba a la pastora Mangola que siempre dice, en vida, hermano, en vida. Amados, creo que se debe enseñar, y hay veces que el ser humano por la naturaleza se olvida de que algún día se fue niño, y se olvidan de cosas como estas, pero hoy es un día para recordar. Hoy es un día para recordar porque se soporta al niño, pero de pronto al anciano se deja un poco de lado, o no se le tiene la misma paciencia que ellos en algún momento tuvieron que haber mostrado para con nosotros. Así que eso es una lección, ya más hasta para los adultos que para los mismos jovencitos Amén. que estén aquí en la iglesia. Ahora paso a otro punto, fe. Cada día, en cada momento, glorificando al Señor, amados, la fe. Nuestros hijos van a ser aquellos que aprendan de nosotros, como hemos dicho, a nuestra imagen y semejanza. Amados, cuando hay momentos difíciles, no le diga a mi hijo, pero es que no tengo, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué siempre vienes a molestar? Tú no sabes cómo están las cosas. El regaño de lo que piden en los colegios se lo llevan los niños, ellos no tienen la culpa, son los maestros y los colegios los que piden, pero los regaños se los llevan los hijos. ¿Sí o no? Amén. Bueno, en vez de regañar a su hijo por todo lo que se pide en el colegio, entonces tendría que usted decirle, si no tiene, decirle, ven acá hijo, oremos juntos, oremos juntos. Ellos empezarán a mirar la respuesta de Dios, de tal manera que cualquier día les sorprenderá que ellos le digan a usted, vamos a orar juntos, papá.
Amén. Cuando lo vean atribulado o agobiado por alguna circunstancia mayor, pero que usted no le ha dicho a su hijo, pero que sus hijos que todo lo saben, porque de todo se dan cuenta, van a acercarse y le van a decir: papá, mamá, oremos, enseñemos fe, no retos, gritos, enojos cuando no se puede, no caras tristes, porque el Señor se llevó nuestra tristeza, no caras tristes por un mal ejemplo, no quejas, que nuestros hijos no estén viendo todo el tiempo quejas, tristes, y no sean de aquellos que están contentos cuando tienen el bolsillo lleno, porque algunos dependen del dinero para estar contentos. Amén. Y el día que lleguen y lo ven contento, te pagaron, papi. Así. Sino que aun cuando su bolsillo esté desocupado, puedan encontrar en usted una sonrisa. Amados, con Dios todo se puede, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Enseñémosle eso a nuestros hijos. Mansedumbre, mansedumbre, porque nosotros tenemos que ser mansos a Dios, ante Dios, manso delante del Señor. Mansedumbre, mansedumbre es morir al yo, y después puedo asegurar que a veces ese morir al yo cuesta. Hace unos días hablaba con alguien aquí en la iglesia y le decía: te tocó morir al yo. Y esa persona coloraba, me decía, y se agarraba la cabeza y se decía: y tienes que ir a hacerlo. Y hacía esto, pero dijo: pero lo voy a hacer. Y sé que lo hizo, pero cuesta morir al yo. Hagámoslo por causa de nuestros hijos. Hagámoslo porque eso es un ejemplo para ellos. Templanza, dominio propio, dominio propio. Porque es que si sus hijos no lo ven a usted tener dominio propio, ¿cómo usted le va a pedir dominio a ellos? Amén. No contesten de esa manera, pero ellos aprendieron a contestar así. Que te he dicho que no coman de esa forma, pero ellos no vieron comer a usted. Desbordarse, excederse. La templanza es necesaria. Si nosotros tenemos templanza, entonces nuestros hijos algún día también van a mostrar templanza. No creamos que va a ser inmediato. Ahora el hombre calla, porque el único que logró la medida de la perfección fue Jesucristo. Amén. Entonces, sencillamente, pues los padres nos equivocamos, me incluyo. Los padres nos equivocamos y muchísimo. Amén. Porque si sumáramos todos nuestros errores, tendríamos que decir: son muchísimos nuestros errores. Amén. Pero Dios está haciendo a través de imperfectos, enseñando a imperfectos. Entonces los hijos no tienen aquí una excusa, óiganme claramente, para juzgar a los padres. No hay una excusa para juzgar a los padres, porque muchos de los que están aquí sentados llegaron al Señor muy jovencitos y sus padres no. Muchos de los que están aquí, sus padres, algunos ni siquiera han venido a conocer al Señor un poco. Por tanto, entonces no somos quienes para juzgar a nuestros padres. Ejemplo que quiero mencionar bíblico de un padre. El Señor puso en mí muchas cosas y voy a transmitir lo que puedo. El padre Abraham. Y en la Biblia, el primero que lo mencionaron como padre fue el padre Abraham. ¿Y cómo ganó ese título el padre Abraham? Él ganó ese título amando a Dios sobre todas las cosas. Se puede ser padre de multitudes, pero él fue padre de uno solo. Pero ¿cómo fue padre de multitudes? Fructificó. Y como fructificó, como Dios llenó su corazón, su hijo tuvo el ejemplo de la imagen y semejanza de Dios a través de él. Isaac vio a su padre, y viendo a su padre veía a Dios, vio cómo amó a Dios sobre todas las cosas, vio cómo se despojó de sus propios deseos, vio cómo valoraba, vio cómo respondía, vio cómo obedecía. Amén. Por encima de todo. Y su hijo aprendió un camino recto a través del camino recto que vivió su padre. Vio que su padre íntegramente era un amante de Dios. Yo creo que ahí se ganó él el título de padre. Pero no solamente amó a su hijo, enseñándole el camino correcto y las promesas para creer. Él enseñó la fe, por algo se llamó el padre de la fe. Amén. Además se llamó el padre de la fe. No fue solamente eso,
Él también amó a todos los que lo rodearon, de tal manera que cuando Dios le dijo, sal de aquí, se llevó también a Lot y a todos los que estaban con él. Así es. Y les dio todo lo que él recibía. El bienestar que él tenía no era para él solo, era para todos. A tal punto que él simplemente compartió todo, al punto que el mismo Lot, su sobrino, al que tomó como su propio hijo, le dijo, toma lo que quieras. Y su hijo, como digamos su hijo, Lot, el sobrino, poco agradecido, tomó lo mejor, fue ventajoso, se alejó de los caminos que Abraham le había enseñado, y sin embargo Abraham no solo le compartió lo suyo, no solamente lo llevó consigo, no solamente lo dirigió, no solamente lo enseñó, sino que cuando él se desvió del camino, Abraham fue aquel que oró, guerrió, fue y peleó para libertarlo cuando él fue cautivo, e intercedió cuando estuvo a punto de ser destruido con Sodoma y Gomorra. Que lo que representa es que él fue más que un padre para ese muchacho Lot. Fue más que un padre. Quiero decir que a veces los padres no son directamente sanguíneos, porque básicamente el ejemplo de Abraham nos enseña eso. Hay padres que Dios ha enviado. Ahorita dijo un ejemplo claro, me lo puso el Señor aquí al frente para que lo pudiera ver. Un abrazo que quiso decir, tú eres mi padre. Hay algunos que no son nuestros padres de sangre, pero que sí se preocupan y procuran el bien para los demás. Eso tendríamos nosotros que considerarlo. Y sin embargo, Lot fue desagradecido y hizo lo que quiso. Sin embargo, Lot estuvo allí. Eso nos enseña perdón porque voy a volver a decirlo, nos da una tremenda enseñanza, una gran enseñanza. Amén. Hermoso ejemplo de amor incondicional. ¿Por qué se llamó Padre? Porque amó. Amén. Procuremos dejar huella. Ahora, aquí quizás, no sé quién será el más jovencito, quizás Camilo, de los chicos prejuveniles que están con nosotros. No sé si sea él o sea Jason o no sé quién sea menor. Pero de los menores que están en este lugar, ya ustedes pueden dejar huella en otros. Ya pueden dejar huella en otros. Tú estás escuchando y aprendiendo lo que otros no han aprendido y no han escuchado. Amén. Tú estás escuchando y aprendiendo lo que otros no han oído y escuchado. Y ustedes pueden dejar en otros huellas. Y estoy hablándole a los más jovencitos, con eso lo que quiero decir, que si ellos pueden hacerlo, ya después todos los demás no tenemos excusa para dejar de hacerlo. Todos podemos dejar huella. Abraham dejó una huella tan firme y tan clara y tan definida que todavía hoy día estamos diciendo nuestro padre Abraham. ¿O no? Amén, así es. Tan definida. Dejó una huella para multitudes, millares. Dejó una huella Abraham. Elías, y en esto que es algo que siempre me ha conmovido, está en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1. Elías capítulo 2, Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 1. Búsquenla en las Sagradas Escrituras. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, calla. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él le respondió: sí, yo sé, calla. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán.
Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron una a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más me vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Viendo de los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron: he aquí ahí con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor, quizás lo haya levantado el Espíritu de Jehová y lo haya echado en algún monte o en algún valle. Y él le dijo: no los envíes. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: enviar. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, y les dijo: no dije que no fuese yo, no dije yo que no fuese. Y los hijos de la ciudad y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él le dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de agua, echó sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amados, hay una enseñanza muy profunda. Él dice: Padre mío, Padre mío. ¿Quién era Elías para Eliseo? Su padre. No de sangre, pero fue su padre. Desde el momento que Elías llamó a Eliseo para seguirle, para enseñarle, para hacerlo discípulo, para formarlo, desde ese momento Elías fue un padre para Eliseo. Lo enseñó, le guió, le dirigió hasta que llegó el día que le dijo: ya quédate allí. Pero sabiendo Eliseo en su corazón que ya había llegado el tiempo final para su padre, él dijo: nada, en pocas palabras, nada va a hacer que yo me separe de ti. Mas llegaron profetas en un lado, profetas en el otro, y en ese venir de dos profetas, ellos les estaban diciendo una y otra vez: ¿sabes que se va a ir tu Señor? ¿Sabes que se va a ir tu Señor? Y Eliseo le decía: calla, sí lo sé, pero no lo digan más, calla. Era algo difícil de entender, pero él sabía que no podía perderle un instante a su padre. ¿Saben? Yo les voy a decir algo que es importante aprender en nuestra vida. Cuando se tiene un padre y cuando ese padre nos está enseñando, qué bueno es que nosotros pudiéramos aprovechar todo aquello que de sabiduría tiene. Los hijos piensan que saben más que los padres. Indudablemente voy a ser más grande que mi padre. Yo voy a estudiar más que mi padre. Yo voy a ir a universidades donde no fue mi padre. Llegan a lugares donde no fueron sus padres, pero llegan allí porque los padres se esforzaron para que llegaran hasta allí. Amén. Y muchísimas veces hay que tener agradecimiento, y el agradecimiento llega que aun cuando ya saben que su padre no va a estar más, aún allí con mayor fuerza se debe estar. Agradecimiento hacia los padres. Hay una parte donde Dios nos dice a los padres que tenemos que enseñar a nuestros hijos, pero también hay una parte muy importante en la Biblia que dice que los hijos deben honrar a sus padres. Amén. Eliseo entendió y honró a su padre, pero grandemente está expresado en estas palabras que él dijo: Padre mío. Pues él dijo: grande cosa me han pedido. Los padres siempre dejan heredar en sus hijos,
Siempre hay una multiplicación, porque es fructífero el hijo sin merecer, lleva trofeos que muchas veces no lo han ganado. El trofeo que ese niño ganó allí no era un trofeo que él se lo merecía, había sido su padre que había trabajado por aquello. Siempre el esfuerzo de un padre vale la pena, porque aun cuando no lo miremos, algún día nuestro esfuerzo, las cantaretas harán un efecto, las enseñanzas, aun cuando los hijos consideren por tiempo que los padres son los peores padres, llegará el momento que los hijos entenderán lo que mi padre decía era cierto, qué sabio que era mi padre. Yo quiero decirle que este hombre entendió, Eliseo entendió quién era Elías. Y como entendió quién era Elías, le amó, le respetó, le siguió y no se quiso apartar. Y no perdía ni una enseñanza que pudiera recibir de Elías. Antes de que Elías se fuese, pero había una bendición. ¿Qué quieres, Eliseo? Por cuanto no te has apartado de mí, por cuanto no te has separado de mí. Y me pareciera escuchar la voz de Dios que nos dice: por cuanto tú nunca has negado mi nombre, ¿qué es lo que tú anhelas en tu corazón? ¿Qué quieres en tu vida? Por cuanto siempre has estado a mi lado, por los momentos difíciles y en los momentos buenos, porque todo hijo de Dios nunca se aparta de él. Hay quienes cuando le va mal se apartan del Señor, hay quienes porque les va muy bien se apartan del Señor, hay algunos que se apartan de Dios porque les parece aburrido o porque les parece exagerado tener que venir a la iglesia todo el tiempo. Pero hay aquellos que dicen como Eliseo: yo no me voy a separar de mi padre. Y dice el padre: ¿qué quiere Eliseo? Y Eliseo le dijo: una doble porción de unción. Caramba, grande cosa me has pedido, dice Elías. Pero si me llegas a ver cuando yo sea sacado, cuando yo sea quitado. Elías sabía que se iba, Eliseo sabía que se iba y los profetas sabían que se iba. Los que están en la presencia de Dios saben lo que está por acontecer. Quizás la hora no la conoce nadie, pero sí se sabe cuando las cosas van a darse. Amén. Pero yo quiero decirles algo importante, porque le dijo: si me ves irme, pero él iba a estar allí. Pero él no estaba hablando de ojos humanos, él estaba hablando de una visión que va más allá de la mirada de un hombre, una visión que tenía que ser sobrenatural, porque sabía Elías que esa ida de él iba a ser en un abrir y cerrar de ojos, que no iba a ser algo fácil de ver. Lo sabía, pero él había enseñado a Eliseo fe, le había enseñado a Eliseo ver más allá de lo que ve el hombre, y eso era lo que era necesario para que un hombre pueda tener una unción tan fuerte. Es necesario tener una visión que va mucho más lejos, porque ¿qué hace a alguien que tenga mucha unción si no puede ver más allá? Para decir no se puede, teniendo en las manos la capacidad para poder hacerlo, dice no se puede. Pues entonces Dios dará a aquel que sí tiene la fe y que sí tiene la visión para caminar hacia adelante. Y yo quiero decirte, hijo de Dios, muchas veces tenemos todas las capacidades de parte de Dios, tenemos todo para poder alcanzar las victorias en la vida y no las conseguimos porque hace falta fe, porque hace falta visión, porque hace falta lo que Eliseo tuvo. Él pudo mirar aquello que otro no hubiera podido ver, y al poder mirarlo, entonces allí al tener esa visión demostró que sí era, tenía la capacidad, por tanto esa unción de Dios sobre su vida no se iba a perder. Se ve muy triste cuando Dios derrama talentos y capacidades que se ven a borbotones, se ven por botones, se ven a granel, pero que están allí escondidos debajo de una mesa. Triste. Se necesita de aquella persona que quiera, que anhele. Eliseo tenía eso. Era un hombre que anhelaba, era alguien que deseaba, era alguien que no quería perderse un poco. Tenía una visión, tenía anhelo, sabía que podía pedir grandemente porque no tenía un Dios pequeño. Le enseñaron un Dios grande. Esa es la enseñanza de un padre hacia un hijo, y esa es la enseñanza que transmite la bendición de Dios, que muchas veces los hijos tienen, pero no aprovechan lo que se les da.
Se les dan los estudios y no aprovechan los estudios. Se les dan las facilidades y no aprovechan y no valoran lo que se les da. En cambio, aquellos que se levantan esforzados, aquellos sí valoran y anhelan lo que no se tiene. Y esto es una gran verdad. Amén. Amén. Esta es una gran verdad. Pero hay que enseñarle a los hijos a valorar. Hay que enseñarle a los hijos a valorar. Hay que enseñar a valorar, amados hermanos. En los buenos y en los malos momentos, en la abundancia y en la escasez, que porque haya mucho no importa que se pierda. En la abundancia y en la escasez hay que enseñarle a los hijos a valorar. Amén. ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo miró y Eliseo recibió. Y Eliseo recibió y otros fueron testigos de aquello. Lo lindo fue que Elías tomó a Eliseo, tomó el manto, cruzó con él al otro lado y le demostró, mira lo que era antes, ahora mira a dónde hemos llegado. No fue que le dijo, puedes caminar, y no se lo mostró. Fue aquel que le dijo, mira dónde estamos y llegaremos a aquel lado. Y fue con él hasta llegar al otro lado y le dijo, mira lo que éramos y mira dónde estamos. ¿No te dije que cruzaríamos? Enseñó fe con su propio caminar. Con su propio caminar. Porque la fe se enseña no de palabra, de acción, hermano. Se enseña caminando al lado y hacemos que nuestros hijos caminen al lado para que valoren, para que vean, para que descubran la grandeza de Dios. Amén. Somos nosotros a imagen y semejanza de Dios. Nuestros hijos van a ser imagen y semejanza de nosotros y serán imagen y semejanza de Dios a través de nuestra vida. Y yo quiero decirles, amados hermanos, que vale la pena que meditemos en estas Sagradas Escrituras, porque en estas Sagradas Escrituras se denota que después aquel hombre habla palabra profética y dice que le dijeron tanto que dijo, bueno, vayan. Y se cansaron allá caminando y buscando y buscando y buscando. No sé si en aquel entonces usaban perros también para buscar el olor de la persona. Pero buscaron y llegaron y les dije, yo les dije que no lo hicieran, pero como querían hacerlo. Pero no era suficiente. Aquellos vieron cómo él también tomó el manto y cómo también pudo cruzar. Aquellos también vieron como una vasija, cómo podía estar el agua contaminada y a través de una vasija nueva donde se puso sal, echando esa sal a las aguas fueron sanadas. Es decir, en ese momento Eliseo se había convertido en un multiplicador de fe, de sanidad, porque a donde nosotros vayamos tenemos que sanar. Sal, sabor del mundo, somos la sal del mundo. Las aguas son las muchas personas, Apocalipsis lo menciona, las muchas personas. Las aguas representan al Espíritu, pero también las muchas gentes. Y la sal de Dios en las muchas gentes hace sanar. La sal sana. Y la sal de Dios sana corazones. La presencia de Dios sana. Ojalá nosotros nos convirtamos en esos multiplicadores. Porque Elías lo fue. Eliseo lo fue. Dios permita que nosotros nos convirtamos en esos multiplicadores. Y dije en un principio, no importa la edad que usted tenga. No importa que sea hombre o que sea mujer. Esta palabra es para usted también. Amén. Amén. Dejemos huella, hermano. Dejemos huella. Y que en algún momento otro pueda decir, yo quiero. Y que cuando ya nos vayamos, dejemos una herencia. Jesucristo cuando se fue, nos dejó una herencia. Amén. ¿O no? Amén. Que cuando nos vayamos, dejemos una herencia. ¿Saben? En Ruth capítulo 1 aparece una historia similar, la narra. Noemí se le muere el esposo, se le mueren los hijos y se queda con las nueras. Esto para que dice que las suegras no son buenas. ¿Y sabe qué dice? Ella se acerca a las nueras y les dice, volveos, hijas mías, capítulo 12. Le dice, hijas, regrésense a su casa, y les llama hijas.
Regrésense a su casa. Y una de ellas lloró tremendamente. Orfa lloró y le dijo, la besó, la quería, la veía como una madre. Aprendió de Noemí, con lágrimas se fue porque dijo, no, pues yo tengo que irme, sí, ya no tengo cómo tener descendencia. Eso es muy importante en aquella época, de pronto más que tener para comer. Y se fue Orfa por una razón fuerte, sí, pero hubo otra que se llama Ruth, y Ruth dijo, no me ruegues que te deje que me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres yo iré, y a donde quiera que tú vivieres viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esa fue la respuesta de Ruth. A donde quiera, no me digas que me aparte de ti. Me parece tanto la historia de Eliseo con Elías. No me digas que me aparte de ti. Vive Jehová y vive tu alma, que no me apartaré de ti. ¿Qué dijo Noemí? Le dijo Ruth a Noemí. ¿Por qué? Porque vio en Noemí una madre. Porque vio en ella lo de Dios. Le dijo, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. No creía en el Señor. Pero es que esos son los hijos que se tienen que traer a la presencia de Dios por causa del comportamiento y de la actitud que nosotros tengamos. Fructíferos para convertirnos en multiplicadores. Amén. Hay una enseñanza en el día de hoy muy clara, grande, pero hay que ver también la capacidad de aquellos dos, Eliseo como Ruth, de haber dicho, Ruth, bueno, ya sé que no hay comida, ya sé que no voy a tener descendencia, pero yo no te voy a abandonar. Tú me enseñaste a decir gormión, ¿y qué es el gormión? Entonces yo también estaré contigo cuando preguntes qué es eso. Tremendo. ¿Está bien? Amén. Amén. Y es tremendo porque cuando llegamos a ese punto, me acordé de Jonathan, el amado de David, el que amó tanto a David. Pero, y para los que escriben, está en 2 de Samuel capítulo 15, Jonathan, y también se las voy a narrar para recortar la historia. Jonathan amaba mucho a David, pero su padre se convirtió en uno que odiaba, que envidiaba, que quería vanagloria, que había transformado y endurecido su corazón fuertemente y quiso matar a David. Cuando Jonathan lo supo y lo entendió, fue corriendo y avisó a su amigo, le dijo lo que había de trama de parte de su padre, le dio lo necesario para que pudiera escapar, para que pudiera huir. Y después de haber hecho eso, entonces regresó a la casa de su padre y estuvo con su padre sabiendo que estaba con un padre que estaba incorrecto, que estaba faltando y que estaban haciendo las cosas mal. Pero él decidió aún morir al lado de su padre. Eso se llama honra, hermano. Así es. Pero le dio a Dios lo que le correspondía. Él sabía que David era el que tenía que salir adelante. Él sabía que en David había una promesa. Él sabía que David necesitaba ser fortalecido. Él sabía que David necesitaba ser ayudado. Él sabía lo correcto e hizo lo correcto. Pero sin dejar de hacer lo correcto, también estuvo al lado de su padre, honrándole a pesar de lo que el padre era. Es una tremenda enseñanza, porque los padres pueden equivocarse y hasta pueden llegar a ser lo peor, pero aun cuando sea lo peor, un hijo que tiene el conocimiento de Dios en su corazón es capaz de estar al lado de su padre cuando su padre necesite de él. Así es. Porque no voy a estar con el que me ama porque me ama, es amar al que no me ha amado. Tremenda palabra de honra. Así que el que juzga, así que el que puede decir, mi padre no tiene nada de esas virtudes, ni siquiera lo conozco, ni siquiera sé quién es. Si usted no lo conoce, yo quiero decirle que usted tiene un padre mucho más grande, aunque padre y madre te dejare. Nuestro Padre del cielo es el verdadero Padre. Amén. Pero yo quiero decirle a usted, ore por el que no conoció, ore si están en vida todavía, ore por aquel que no conoció, ore por aquel que le ha faltado, ore por aquel que no le ha dado lo que usted considera que debe darle. Saúl
era así. Saúl aún lanzó contra Jonathan, es decir, en un arranque de ira, casi mata a su propio hijo. Entonces estoy diciendo, un padre agresivo, un padre que le dañó la vida a él y le pudo haber hecho de ese reino una cosa diferente. Es que el que heredaba el reino era Jonathan. Amén. Saúl era el rey, quien heredaba el reino era Jonathan. No solamente la posesión, todas las posesiones. No era solamente ser rey, aún las posesiones, la unción de Dios sobre su vida. Y Jonathan perdió todo por causa de su padre. ¿Sí me está escuchando usted esto? Perdió todo por causa de su padre. No solamente perdió un amigo, pero Jonathan no vino a decirle mal padre. No te lo mereces. No guardó en su corazón resentimiento. Murió al lado de su padre. Yo creo que la Biblia nos expresa mucho lo que verdaderamente debe ser un hijo. Pero nosotros que estamos en este lugar, estamos llamados a nosotros ser distintos y a cambiar. Y hacer nosotros una imagen y semejanza de Dios para con nuestros hijos, con errores, sí. Ahora los hijos que están en este lugar, hoy reciben una enseñanza muy grande. Y la Biblia no en vano dice que el Señor hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Esa es la tarea de la iglesia. La unidad, la sanidad, la corrección, la ayuda, el enderezar los caminos, el orientar, el enseñar. Y hoy hay una enseñanza de Dios. Unámonos, hermanos, porque de Dios es la unidad. Perdonemos si hay que perdonar, pero seamos mejores para el Señor. El título, a imagen y semejanza de Él. Seamos. Yo pido que cierren sus ojos un momento. Creo que algunos tienen que pedirle perdón a Dios, porque han fallado, porque hubieran querido ser mejores padres, y algunos han dado lo mejor y han fallado. Y a eso quiero decirles que es necesario y es importante que ustedes puedan mirar que podemos dar con limitaciones porque no somos seres humanos, pero sí podemos dar mejores cosas a nuestros hijos. Hoy es un buen día para mejorar. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día, hijo, para perdonar. Siempre hay un resentimiento de infancia, pequeñas cosas que se vuelven tan grandes. Un día mi papá me dijo, no me dio, me castigó. Siempre hay un detalle, siempre. Porque los padres no son perfectos. Hay otros que han fallado muy grandemente. Pero es tiempo, amados hermanos, hoy de decir perdón a mi padre. Hoy decido no juzgarlo más. Hoy decido un nuevo caminar. Hoy decido honrar a mi padre. Hoy decido honrar a mi padre. Los padres, volver su corazón a sus hijos. O los hijos, volver su corazón a sus padres. Ese es el llamado de hoy. Tenemos el ejemplo de un padre grande. Nosotros le fallamos a él y él vino a nosotros. Tenemos el ejemplo de un hijo maravilloso, Jesucristo, que siempre honró a su padre. Pero tenemos el ejemplo de un hijo como Jonathan, que teniendo un padre que le quitó toda posibilidad de bienestar, nunca lo abandonó. Algunos quizás el no abandonar a sus padres es el orar por ellos, nada más. Perdonarlos y orar porque ni siquiera lo conocieron. Perdónenlo y ore por ellos si pudiera orar. Pero si no puede orar, perdónenlo. Se está haciendo bien usted mismo. Y habiéndolo hecho, que surja un sentimiento entonces ahora de amor. De amor. Y el amor tiene que ser a Dios sobre todas las cosas. Que si usted ama a Dios y deja que Él llene su corazón,
entonces va a poder amar a otros. Y que se levante el amor de uno que no solamente ama a los de sangre como Abraham, sino que pueda amar a aquellos que no son hijos. Que ellos que puedan amar a otros como lo hizo en su debido momento David, amar a otros como lo hizo en su debido momento Jonathan, amar como lo hizo Elías o como lo hizo Noemí, que no siendo de su sangre les amó intensamente. Pero digo que sepan amar como un Eliseo ama a un Elías o como una Ruth ama a una Noemí. Y Dios permita que los padres y las madres en este lugar se conviertan en eso, se conviertan en esos hijos que muestran, en esos padres que muestran la imagen y la semejanza de Jesucristo nuestro Señor. Amado Padre del cielo, en tus manos estoy poniendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdale a perdonar al que tiene que perdonar. Ayúdale a amar al que tiene que amar. Ayúdale a dirigir al que tiene que dirigir, Señor. A corregir al que tiene que corregir. Al acompañar al que tiene que acompañar. Dios bendito y Dios todopoderoso, sé tú, Señor, con cada hijo, con cada padre en este lugar. Y Jesús, haz muchos discípulos en medio de lo que estamos aquí. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Padre. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Padre. Gracias, Jesús, porque te fuiste para dejarnos a nosotros aquí un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Cuando dijiste, hijito mío, yo estaré con vosotros por un tiempo, pero un mandamiento nuevo hoy, escucha, un mandamiento nuevo os da, que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado a nosotros. Gracias, Jesús, por tu amor y por lo que creo que en el día de hoy, Señor, ha sucedido en este lugar, por ese profundo amor que sana las aguas, esa sal que sana las aguas, por ser tú, Señor, ese manto que abre el camino, la imposibilidad para que podamos pasar al otro lado, por ser Jesús, que va delante nuestro dándonos ejemplo de vida, y eso has hecho. Viviste todo lo indecible para tomarnos de la mano y decirnos, puedes llegar al otro lado, tú puedes entrar al reino de los cielos. Gracias, Jesús. Gracias, amado Dios. Podemos terminar entonces en este tiempo diciéndole a Dios gracias por todo lo que has hecho. Bendito Dios y omnipotente Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Dice Pablo de donde estoy, con su almohadita se recuesta a mí y me dice, Dani, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces a una oración, que cuando él crezca él verá en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser